Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Continúa la controversia en Honduras después del informe presentado por los congresistas del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde cuestionaron algunas actuaciones del poder popular al frente de Honduras y aseguran que regresó el socialismo y el comunismo. Los congresistas norteamericanos lamentan que la Casa Blanca, a pesar de que el gobierno de Honduras se está acercando aún más con China, Venezuela, Cuba y Nicaragua, prefiera seguir brindando apoyo a esta nación centroamericana que, según los integrantes de la Cámara de Representantes, no ayuda en el combate a la criminalidad ni ataca los problemas migratorios. La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, salió al paso y afirmó que las opiniones de los legisladores de su país no representan la postura de la administración Biden, sino que se dirigen a sus votantes del distrito. Tenemos un proceso en los Estados Unidos para presentarnos en frente de nuestro Congreso. Esto fue un proceso completamente normal. Cada miembro del Congreso tiene su propia perspectiva porque están en representación de los votantes dentro de su propio distrito. Entonces, lo que vimos ayer fue diferentes perspectivas sobre Honduras. Eso no es exactamente la perspectiva del presidente Biden, solamente el señor Jacobson estaba hablando en frente de este grupo en presentación del presidente. Por su parte, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, afirmó que María Elvira Salazar responde a ciertas voces en Honduras y le pide que reconsidere las amistades que tiene en el país porque esos aliados están ligados a la narcodictadura. Se lleva con los Estados Unidos y con el Poder Ejecutivo. Obviamente en este caso esta congresista, ella recoge y casi con puntos y comas lo mismo que dicen los opositores en Honduras. Ella sirve de caja de resonancia para estos sectores que quieren desestabilizar el gobierno de la presidenta. Funcionarios del Poder Popular culpan al bloque de oposición ciudadana de ir a Estados Unidos para presentar pruebas falsas a los estadounidenses. No estamos cambiando de administración ni somos iguales a toda esa putrefacción que anda metida ahí en el BOC, que es una asociación de traidores que anda allá en Estados Unidos buscando que nos sancionen con un montón de gusanos viendo a ver qué perjuicio nos hace. No obstante, el BOC asevera que sus miembros solamente fueron espectadores y no tuvieron relación en lo expresado por la congresista norteamericana. Ellos llegaron el día miércoles a ser simplemente espectadores de un acto que la representante Salazar ha recabado a través de un montón de tiempo. Parece que culpar al BOC de la incapacidad, de la ineptitud y del zanjamiento, el distanciamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras es simplemente buscar excusas y como siempre. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, hoy es viernes 27 de octubre.
Estamos casi cerrando el 10º mes del año. Vamos a hablar de estos temas políticos de interés nacional. Saludo a don Carlos Eduardo Reina, miembro del Partido Libertad y Refundación. Raúl, un gusto estar nuevamente en estos potentes canales para hablar de temas de actualidad, de eso que ocurrió ayer y de todo lo que el momento demanda que aclaremos, opinemos y debatamos. Siempre con altura, siempre con la mano puesta en la patria y la conciencia del corazón también, y en los intereses de las mayorías, no de los pequeños grupos privilegiados. Gracias. También conmigo el abogado Gilbert Bertrán. Buenos días, dirigente del Partido Nacional. Buenos días, Raúl, ¿qué tal estás? Enorme placer para mí el poder estar con ustedes el día de hoy. Saludo a Carlos Eduardo. Listo para poder hablar de estos temas que creo que a todos los hondureños nos atañen, después de que hemos visto a una congresista y a un buen sector del grupo político representante de Estados Unidos, en este caso particular la congresista María Elvira Salazar, que creo que nos ha hablado a todos los hondureños y que representa en gran parte lo que ha dicho el pensamiento, el sentir, la preocupación que tiene en este momento la mayoría del país. Gilbert, ¿qué piensas de lo que ella dijo? Bueno, mire, yo creo, Raúl, que si uno analiza punto por punto lo que ha dicho la congresista Salazar, nos vamos a dar cuenta de entrada que no miente, porque ella ha dividido sus denuncias en diferentes temas particulares, y para no hacer conjetura, voy a ir hablando con ellos puntualmente de lo que ha dicho. Dice, y habló ella del tema de la democracia, del debilitamiento que hemos venido teniendo en el país a la democracia como tal. Fíjense en algo, empezando primero con el tema del Congreso Nacional. Aquí absolutamente todos los hondureños, como lo dijo ayer incluso también el Consejo Nacional Anticorrupción, a través de su directora ejecutiva, ha dicho claro y fuerte, y aquí los 9.5 millones de hondureños sabemos que la Junta Directiva del Congreso Nacional ejerce esta función desde un punto de vista y desde una ilegalidad. Apenas con 40 y pico de votos se sienta hoy en la silla del Congreso Nacional Luis Redondo, totalmente ilegal, usurpando una posición. Cuando habla también de las falencias a la democracia, vemos que no se ha respetado la votación, por ejemplo, de los diputados, que tenemos una democracia representativa, nos representan los diputados en el Congreso Nacional, les guste a algunos o no, y esa conformación que existe en el Congreso Nacional es la conformación, si hacemos un corte transversal de la sociedad. ¿Qué dice el Congreso Nacional, por ejemplo? No a la adhesión a la ratificación de un acta del CAF. ¿Qué dicen los que hoy gobiernan en el país? No nos importa que no tengamos los consensos en el Congreso Nacional, se publica la adhesión al CAF. ¿Es eso un zarpazo a la democracia? Estaremos de acuerdo todos que sí. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, del Procurador General de la República, también se eligen a personas que no cumplen los requisitos, se hace de forma ilegal. ¿Qué dicen los que hoy gobiernan? No nos importan, aquí lo vamos a seguir haciendo nosotros hacia adelante. El Congreso Nacional de la República, la vergüenza más grande que existe en este momento para todos los hondureños. La Junta Directiva del Congreso Nacional es incapaz de poder convocar a sesiones mientras Honduras se desangra, no tiene medicinas en los hospitales, están asaltando a plena luz del día a la gente, y lastimosamente aquí la clase política que supuestamente representa al pueblo hondureño no puede convocar la Junta Directiva, que es la responsable, no son el resto de diputados, es la Junta Directiva la responsable de convocar a una sesión, y no lo hace. ¿No es eso estar la democracia bajo ataque en Honduras? Me pregunto yo. ¿Mintió la congresista Salazar? Nos vamos a dar cuenta que no. Cuando habló de los actos de corrupción, son cosas que nosotros aquí hemos venido diciendo hace mucho rato. El pacto de impunidad que se firmó al inicio de este gobierno en el Congreso Nacional, donde se dejaron a personas que tenían sentencia condenatoria en libertad. Y no solamente eso, a estas personas se les llevó a servir y están ahí a la par de la Presidenta de la República, tomando decisiones que afectan a todos los hondureños. El pacto de impunidad es una realidad. ¿Mintió en eso María Elvira Salazar? Nos vamos a dar cuenta que no es así. Solamente para esos dos puntos. Después tocó el tema de las relaciones diplomáticas de Honduras. ¿Miente María Elvira Salazar al decir que Honduras cortó una relación que tenía décadas de ser una relación productiva, fructífera para Honduras, como lo era la relación que teníamos con China-Taiwán, para irnos con China continental? ¿Cuál ha sido la afectación que ha tenido esta decisión? Perdimos el mercado
más grande que teníamos, por ejemplo, de camarones. Y en la zona sur, hoy por hoy, no hay a quien venderle la producción. Se dijo que China iba a generar miles de oportunidades. Hace mucho rato se empezó la relación con China y yo no he visto absolutamente nada. Habló de la preocupación que significa China, Rusia. Cuando los diputados de la Junta Directiva del Congreso Nacional y de Libertad y Refundación fueron a hacer una visita, un tour turístico, aprovecharon la Semana Morazánica, mientras usted con mucha fortuna pudo ir a su pueblo de origen o tal vez a alguna playa, ellos decidieron ir a pasar las vacaciones al Kremlin. Y la pregunta es, ¿cuál es el beneficio que le trae el pueblo hondureño? Y siguen hablando Xiomara Castro, o miento yo, o miente María Elvira Salazar, cuando dice que Xiomara Castro va a los foros internacionales y no se dedica más que a hablar de Cuba, Nicaragua y de Venezuela. A pedir por los cubanos, a pedir por los venezolanos, a pedir por los nicaragüenses. Pero no pide por las personas, no pide por los ciudadanos, de los cuales usted puede encontrar muchos aquí deambulando en Tegucigalpa, porque huyen del sistema socialista. Miente a María Elvira Salazar al decir que Xiomara Castro está plegándose nuevamente a los intereses del Foro de Sao Paulo y de todos los países de corte socialista. No miente. Ha dicho una serie de verdades que lastimosamente les ha incomodado a los que hoy gobiernan. Y como siempre, porque son incapaces de aceptar que están yendo por un mal camino, culpan a la oposición política. Es que es el Partido Nacional, es que es el Partido Liberal, es que es el Partido PSH, es que es el bloque de oposición ciudadana. No, son realidades que el pueblo hondureño está enfrentando día a día. Y eso es lo que a ellos lastimosamente les saca de sus casillas. Y después empiezan a hablar, como decía Carlos Zelaya ayer, que es pitiyanqui. Empieza a hablar y decir que es que nosotros vamos a Estados Unidos a poner quejas. No, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Socialistas. Allá en Estados Unidos viven casi 2 millones de hondureños. Y en su gobierno tenemos la migración más alta de la historia. Más de 1.200 hondureños están saliendo diarios. Y nos damos cuenta, porque son números del Instituto de Migración Mexicano, porque ni siquiera en Honduras tenemos claridad de cuántos hondureños están saliendo. Pero como van a dar a México, lastimosamente nuestros compatriotas en este drama humano de la migración, nos damos cuenta que son casi 1.200 y 1.300 hondureños al día que están huyendo de este gobierno. Entonces, al final del día nos vamos dando cuenta, Raúl, que lo que ha dicho hace cerca de 48 horas la congresista Salazar es una verdad absoluta que el pueblo hondureño conoce. ¿Qué es lo que debería de hacer un gobierno responsable que realmente le interese los principios y los beneficios para el país, para su población, para los 1.7 millones de hondureños que fueron y que le votaron en las pasadas elecciones? Sentarse en este momento y entrar en un proceso de análisis, entrar en un proceso de ver cómo cambiamos la ruta, el camino que estamos llevando, cómo volvemos a Honduras atractivo para la inversión, por ejemplo, norteamericana, cómo mejoramos nuestra relación con Estados Unidos. Si queremos tener relaciones con China, pues esa es una decisión soberana que tendrá el gobierno. Pero ¿cuáles son los beneficios que le trae a Honduras? Porque yo sí le puedo decir que la relación con Taiwán traía beneficios inmediatos y ya teníamos una relación con ellos. ¿Cuál es el beneficio con China? ¿Cuál es el beneficio de los millones de lempiras que fueron a gastar a Rusia? Al final, la respuesta va a ser muy sencilla. Lo que ha dicho María Elvira Salazar es lo que pensamos los 9.5 millones de hondureños. Y lo que piensa el 86% que rechaza la idea del socialismo que tiene este gobierno. Y cierro con esto. Cuando usted en un gobierno de inmediato le pone una estampa, le pone un sello socialista, automáticamente está dividiendo. Honduras no necesita de izquierdas ni de derechas. Honduras necesita de políticos que le den respuesta a este país. Honduras no necesita que aquí vengamos a debatir de que si Carlos Eduardo es socialista y yo soy liberal o yo soy capitalista. Porque al final no es, y la gente no come ni tiene oportunidades por si se es capitalista o si por si es socialista, es porque se generen condiciones para que en el país haya inversión, que nos aseguremos de que tengamos medicinas en los hospitales y clases en las aulas, entre otras cosas. Pero si aquí lo que prima, que es lo que denuncia María Elvira Salazar, lo que prima es un discurso de una ideología, lastimosamente el país retrocede. Cuando usted se demarca solamente y estrictamente de un lado, automáticamente está cerrando todas las otras puertas. Y esa puerta enorme, esa puerta gigantesca se llama Estados Unidos. Hoy está en riesgo la relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Por un tema estrictamente ideológico que no va a beneficiar
absolutamente a nadie, Raúl. Bueno, Carlos Eduardo, solo me resta, ¿qué le dices a Kilbert? Tenías razón, cuando yo venía entrando, me dice Raúl, has mejorado mucho Kilbert, ponete las pilas, se ha mejorado. Hoy sí, miente con convicción, parece que dijera la verdad, porque todo eso que hoy señala no lo señaló antes. Dice que las escuelas, ajá, y cuando se destruyeron 12.000 escuelas por falta de inversión del gobierno de su partido, o no habrá puesto en riesgo las relaciones con Estados Unidos cuando el presidente al que él apenas hace 2 años defendía a capa y espada y se rasgaba las ropas aquí por Juan Orlando, decía que les iba a meter cocaína hasta por la nariz a los Estados Unidos. Eso no dañaba la relación con ese país. O, por ejemplo, sería bueno darle una cátedra de historia. Quien abrió relaciones con la Unión Soviética, ahora Rusia, heredera de esa relación, fue el Partido Nacional en el 90, Callejas. O bueno, no habrá sido un zarpazo a la democracia cuando tu suegro se robó las elecciones del 2017 y se la robó a este bobo que ahora anda al lado de los que se la robaron. Un bobo que anda ahí repitiendo lo que dicen ellos. El discurso que ellos manejan, que le llevaron a una congresista, María Salazar, de corte de derecha extrema, que tiene su opinión y que la tenga, es magnífico. Pero no es la opinión de todo el Congreso, no es la opinión del gobierno de Estados Unidos, como tampoco es la opinión del pueblo hondureño, como decir que 9.5 millones de hondureños están de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué, Kilbert? Porque el pueblo hondureño fue a elecciones. Y esa campaña que hoy llevaron a Estados Unidos es la misma que hicieron aquí en Honduras en el 2021. ¿Y cuál fue el resultado de esa elección? Un contundente resultado a favor de Xiomara Castro contra el Partido Nacional. Pero estas mentiras las repiten. Se las creen como pareciera que se las cree Kilbert. Ahora es que Honduras, por tener relaciones con China, pone en peligro las relaciones con Estados Unidos. Oíme, Kilbert, y vos no sabés que Estados Unidos tiene relaciones con China continental y no con Taiwán. Te pregunto así, porque es bueno palpar, ¿por qué no le pides a Estados Unidos que rompa con China y que abra relaciones con Taiwán? Y al día siguiente, yo mismo le pido a Xiomara que emule ese ejemplo. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque el mundo se mueve por la realidad y los grandes intereses que una economía como China le permite a los países que comercian con ella. Tú no ves eso, porque probablemente le gustaba el método en que funcionaba Taiwán. Pocas inversiones grandes había en Taiwán, en Honduras. Lo que sí habían eran grandes sobornos a funcionarios, que en todo el continente han salido manchados muchos presidentes y muchos funcionarios sobornados por Taiwán, porque les salía más barato sobornar a funcionarios. Además, estos no son tan caros, que hacer grandes inversiones a Honduras, como las que vienen de China. Pero aquí abren una parolata y además entrenados para hablar en televisión, ¿cómo que dicen la verdad? La verdad tiene patas largas, siempre alcanza la mentira, siempre alcanza, tarde o temprano. Y la verdad es que el país está en cambio y que todo este malestar que usted ve hoy se debe a que el gobierno de Honduras ya no le sirve solo a un sector poderoso, sino que es un gobierno del pueblo. Usted no ve las grandes masas populares protestando contra Xiomara, los obreros, los campesinos, no. Usted ve al COEP, que representa intereses distintos a los de la mayoría. Usted ve a estos señores que sin ser oligarcas se mueren por defender los intereses de aquellos que han hundido al país en la pobreza. O ya te olvidaste de las estadísticas, que te las voy a recordar para que todavía seas mejor. Aquellas estadísticas donde el gobierno de tu partido, en 3 periodos diferentes que gobernaron consecutivamente, produjeron 2 millones de pobres, profundizando el modelo económico que queremos cambiar. 2 millones de pobres desde junio del 2009 hasta enero del 2022. 2 millones de nuestros compatriotas, de los que estos dicen que hablan en nombre de ellos, los hundieron en la pobreza.
Y cuando venimos a reconstruir el país que dejaron en pedazos por la corrupción y por la vocación malinchista, te explico si quieres lo que quiere decir malinchista. Se refiere a una india que se llamaba la Malinche, que se enamoró de Hernán Cortés y se puso al servicio de los invasores en México contra los intereses de los indios. Siempre han habido malinches y siempre las habrán, pero no todos somos malinchistas. Pues esos intereses que no supieron defender, ahora 2 millones de hondureños cayeron en la pobreza, y cuando queremos que se reajuste el país, no implementando medidas realmente socialistas, sino medidas básicas para una democracia, básicas para que funcione todo país democrático, como lo hacen los países europeos, como lo hacen los propios países del norte de Honduras, de que todos paguemos impuestos, de que la energía sea un instrumento para el desarrollo, no un negocio de pocos, y de que los bancos no administren los fondos públicos a través de fideicomisos, sino que sea el Estado que decida sus prioridades y que de los presupuestos del Estado no queden jugosísimas ganancias a la banca. 3 cosas hizo Xiomara de fondo, que son esas: los fideicomisos, la ley de energía y querer pasar en el Congreso una ley para la justicia tributaria. Y eso ha desatado la ira de aquellos que por décadas han hecho lo que han querido y que hoy ya no pueden hacer lo que han querido, porque aquí ya no hay un gobierno hincado a los intereses ajenos de las mayorías, sino que defiende los intereses de la mayoría. Y por supuesto que son poderosos estos señores. No me refiero a Gilbert, a los que él representa. Tienen grandes medios de comunicación, pueden generar grandes campañas, pueden sabotear muchas cosas, pero la verdad siempre alcanza la mentira. Y la realidad, el pueblo hondureño la sentirá. Y cuando vengan las elecciones en 2 años, votará conforme a cómo ha sentido el gobierno de Xiomara. Eso así es. A mí no me preocupa. Estos andan afligidos. Fíjense que viene a decir aquí. Imagínense cómo son las mentiras y cómo ha aprendido a mentir con convicción. Dice aquí que el Congreso no aprobó el CAFTA. Está mintiendo descaradamente en la televisión. Y hay que cuidarse porque en el futuro estos videos quedan guardados y te los pueden sacar como te sacan a veces lo que dijiste de Juan Orlando una vez, que era no sé qué, porque te pasaron unos carros con sirena, te fuiste en contra de él y a los 2 meses estabas a favor. A saber qué lograron hacer para que te cambiara tanto la opinión. Ojalá no te vuelva a cambiar, ojalá sí te cambie y dejes de andar en lo que andas y tal vez pasas del lado de los que queremos país para todos. Pero bueno, dice el que el CAFTA no fue aprobado en el Congreso cuando fue aprobado por 72 diputados, creo que fueron los que lo aprobaron, y que el acta de la sesión no la aprobaron. CAFTA es el Tratado de Libre Comercio. No, perdón, me equivoqué. Okay. Del tema del andino, de los fondos, ¿cómo que se llama? Recordame. El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. No. ¿CAFTA? Ah, los fondos. La Corporación Andina de Fomento. La Corporación Andina de Fomento se aprobó en el Congreso con 72 votos. El acta al día siguiente no la quisieron aprobar. ¿Y qué dice el acta? Lo que pasó en la sesión. Pero en Honduras, en la Constitución, dice que la legislación no es a través de actas, es a través de votos de diputados en proyectos que se presentan ante él, ante el Congreso. Y así van construyendo. Ahora es que, claro, hay mucha inmigración, es mucha, en todo el continente. Todo el continente está en crisis, el mundo entero está en crisis. ¿Qué es lo que tiene la crisis? Un modelo de exclusión que provoca que las grandes mayorías padezcan la pobreza, mientras cada vez menos son más ricos. Ese modelo es el que debemos cambiar. Yo creo que es correcta lucha y que me alegro que Xiomara haya emprendido esa lucha, porque la honrará en el ejercicio de la presidencia, y no como los presidentes que tuvieron estos señores, que estaban hincados al modelo que produce la pobreza y la miseria. No olvidemos las grandes caravanas que salían también cuando Juan Orlando. Es un problema permanente de nuestro país. ¿O es que ahora recordamos que el Seguro Social era ejemplar el manejo que ellos tenían? Ya se nos olvidó, ¿eh? Ya nos olvidó lo que hicieron en el Seguro Social.
como ya se nos olvidó lo que hicieron en la pandemia con la salud del pueblo hondureño, salud que dicen que les preocupa y que está en procesos de construcción, de reconstrucción. Todo eso es una realidad. Y ahora fueron allá a Washington, no fue a Nueva York, a poner la queja. Miren que en Honduras mandan los comunistas. Comunistas nos han dicho por 60 años, Gilbert. El Partido Nacional ha usado el término de comunistas siempre contra aquellos que planteamos cambios y siempre perdieron las elecciones. ¿Y sabes qué más voy a decir de algo histórico? Porque es importante recordar. El Partido Liberal siempre era el acusado de comunista en aquella época, antes de que surgiera Libre. ¿Y sabes qué pasó en el 2009? Que dieron vuelta los papeles. Y fue el candidato del Partido Liberal el que acusó de comunista a Pepe Lobo. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue el resultado? Perdió el Partido Liberal y desde entonces viene en una picada. Sin ánimo de ofender a los liberales, a quienes considero amigos. No todos, porque hay unos que son más cachurecos que el propio Gilbert. Y que se han ido tan a la derecha que yo no sé qué hacen en ese Partido Liberal. Deberían de andar con Milei. Bueno, allá andaba. Uno de ellos es con Milei, que fue derrotado el domingo pasado en la primera vuelta y que seguramente será derrotado también en la segunda vuelta. Entonces, ante todo esto, mi querido Raúl Valladares, ante lo que es una campaña para evitar cambios, estamos los que defendemos los cambios. Y lo estaremos. No por sueldo, no por chamba, no por promesas, por convicción, que es importante tener convicciones reales, ¿verdad? Convicciones que te mueven a hacer sacrificios por la causa, no que te mueven solo a hacer negocios o a ver qué se saca de ellos. Para los dos, la embajadora de Estados Unidos aquí en Tegucigalpa, Laura Dogu, dijo que lo expresado por la señora María Elvira Salazar no era la opinión del gobierno de Estados Unidos ni del presidente Biden. ¿Qué piensa de eso, Kino? Sí, gracias Raúl nuevamente. Bueno, lastimosamente yo no puedo decir lo mismo tuyo, Carlos Eduardo. No has mejorado en absolutamente nada. En lo más mínimo. Tal vez algún día podemos tener a alguien a la altura del debate, porque realmente entre debatir ideas y poner a dormir a la gente, ahí es campeón Carlos Eduardo. Pero aquí la realidad es que al final del día no es, papadito. No respondió absolutamente a nada de todo lo que yo sustenté aquí con pruebas. Yo no vengo no respondió absolutamente a nada. Siguió con la misma perorata, los 12 años de la narcodictadura, que Juan Orlando, que ignoraste, que esto, que lo otro. De la cual No, el único ignorante que le llamó CAFTA al CAF, aquí fuiste tú, no yo. Entonces, aquí lo que quiero yo dejar en claro es, yo te respeté, incluso cuando ofendiste personalmente, yo te respeté y no te interrumpí, porque no es mi estilo interrumpir. Aquí hay una realidad que no se puede soslayar. Estas personas, a las que representa, como él dice que yo represento a un sector, sí, yo represento a un sector, definitivamente. Hoy por hoy, represento el 85% de los hondureños que rechazan lo que estas personas están haciendo en el poder. Y como hablamos de representar en este foro, la representación de Carlos Eduardo es de los inútiles que nos tienen en este momento al país paralizado. Yo no sé si él, que nunca ha sido pueblo, porque toda la vida ha vivido de la política, él y su familia, él no es pueblo y dice representar al pueblo hondureño. Vaya dicotomía, vaya pensamiento cruzado que no tiene absolutamente nada que ver. Como hizo una acusación aquí personal, yo creo que hay que entender que el ataque personal viene cuando se me acaban a mí los criterios suficientes para poder defender mi punto. No tiene absolutamente nada de qué hablar de su gobierno, porque le voy a contar algo al pueblo hondureño que ya lo sabe y que lo sufre y lo vive a diario. No hay medicinas en los hospitales. Este es el más alto desabastecimiento en la historia que ha tenido Honduras. Y es un desabastecimiento sostenido a través del gobierno inútil de Xiomara Castro. Sostenido. No es que por lo menos un mes hubieron. No era un mes que hubieron. No, es que todos los meses, desde que entró Xiomara Castro, no hay medicinas en los hospitales. Es que hoy, a las 4 de la mañana, se llegó por fin a un acuerdo. Porque dice él que el pueblo no protesta. Yo no sé quién él considere pueblo. Lo sé, pero no lo voy a decir por respeto. ¿Será que las enfermeras no son pueblo?
¿Será que los transportistas que protestan en las calles no son pueblo? ¿Será que los maestros no son pueblo? ¿Será que los padres de familia que están exigiendo clases no son pueblo? ¿Será que los padres de familia que están luchando porque esta gente le quiere meter una ideología de género y cambiar los valores de esta sociedad no son pueblo? Lo que pasa es que para estos cínicos, el pueblo es solamente el que está con ellos, o sea, el 15% de Honduras. Porque para él el pueblo son los colectivos de Libertad y Refundación, esos mismos que se van a tomar el San Felipe, los mismos que se van a tomar el Hospital Escuela, los mismos que si no les contratan a alguien se van y se toman las instituciones públicas. Ese es el pueblo de Carlos Eduardo. Pero no es el que usted y yo representamos. A la gente como Carlos Eduardo y a la gente del Partido Libre, no es pueblo el que quiere trabajar. No es pueblo el que se gradúa de la universidad y en este momento sale y la única oportunidad que tiene es la de ponerse un par de zapatos, agarrar su mochila e irse para Estados Unidos. ¿Ese es el pueblo o no es pueblo? Esa es la dicotomía. Ese es el pensamiento que tienen ellos y que los hace lastimosamente encerrarse en una burbuja y no darse cuenta que se está cayendo, que está ardiendo Roma alrededor de ellos. Honduras es una debacle absoluta en todos los sentidos. Fíjense cómo son de cínicos y doble moral. Antes criticaban y decían que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era venderse a Estados Unidos, o como dice él, ser malinche, irse, hincarse malinchista a los Estados Unidos. Y cuando firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario, que prácticamente todo el mundo firma un acuerdo con el Fondo Monetario, todos los gobiernos anteriores también lo lograron, lo celebraron y dicen que fueron a dar la vuelta olímpica y fueron a marchar casi al Boulevard Morazán, como cuando Olimpia gana un campeonato. Así lo celebraron, pero antes decían que era malo. Cuando había otra congresista en Estados Unidos, que se llamaba Norma Torres, que increíblemente se ha llamado al silencio, salía y atacaba al gobierno del Partido Nacional, y aquí prácticamente le entregaban la ciudadanía. Y casi hacen una estatua a Norma Torres. Hoy, que es María Elvira Salazar, es el imperio. Son los yanquis. No vamos a aceptar, como dice Carlos Zelaya, la intromisión de otro país y que venga a investigar a Honduras. Ayer, pueblo hondureño, en nuestra cara, el secretario del Congreso Nacional le dio el tiro de gracia a la Sisi. No vamos a permitir que nos vengan a investigar acá, de otro país, jamás. ¿Qué es la Sisi si no es eso? ¿Que no es una comisión que nos va a venir aquí a ayudar a luchar contra la corrupción? Y que esa comisión venga y que meta a la cárcel a quien tenga que meter a la cárcel. El que es corrupto tiene que estar en la cárcel, pero de todos los partidos políticos. Porque la doble moral de ellos es que los de ellos no van a la cárcel. Los de ellos los dejamos libres con un pacto de impunidad. Y lastimosamente, la promesa de la Sisi, que de por sí ya es una mentira, porque la prometieron en los primeros 100 días, llevan 20 meses, hoy cumplen 20 meses de estar en el poder, y la prometieron en los primeros 100 días, 20 meses después, vienen a decir que la Sisi no, y les dicen en Naciones Unidas, es que primero tiene que derogar el pacto de impunidad, porque no podemos llegar con las manos atadas. No podemos llegar a investigar solamente lo que ustedes quieren. Ahora, de lo que dice la diputada Salazar y lo que dice la embajadora aquí en Honduras ha sido suficientemente clara y ha externado su preocupación y ha dicho claramente el rumbo equivocado que lleva el país. A lo que ellos dramáticamente salen y luchan y dicen, es una intromisión. Es que odian tanto a Estados Unidos, odian al imperio, pero las vacaciones las pasan en Estados Unidos y sus hijos tienen nacionalidad norteamericana. Esa es la situación. ¿O miento? No miento. Porque el doble discurso de los socialistas es eso, un discurso falaz, que engaña, que miente, y le han querido meter al pueblo hondureño, pero se equivocaron. El pueblo hondureño ha crecido muchísimo. El pueblo hondureño hoy, a través de esto, de las redes sociales,
recibe una serie de información que le permite sacar conclusiones. Y por eso cuando hay cualquier encuesta, el pueblo hondureño es claro, tajante y contundente. Libre nunca más. Carlos Eduardo, cuando antes íbamos a los foros, él señalaba todas las cosas que estaban mal. ¿Y qué creen? Por cada cosa que estaba mal en el gobierno del Partido Nacional, él tenía una solución. 20 meses después de estar en el gobierno, por cada problema tiene una excusa. Es del mismo corte que Xiomara Castro, que Mel Zelaya, que Carlos Zelaya, que esta gente que lastimosamente, insisto, problema, excusa, no es problema, solución. Hoy por hoy el país merece mejores derroteros y es lo que toda la oposición política hemos hecho y estamos haciendo entender. Por eso es que hay una posición contundente por parte del bloque de oposición ciudadana, que es el Partido Nacional y el Partido PSH. Aprovecho para pedirle al Partido Liberal, por favor, que se defina en su postura con la democracia. Porque en este momento no puede ser que hayan intereses personales sobre la democracia de este país, sobre lo que ellos quieren hacer, porque intención de elegir el fiscal general hay una propuesta que tiene 74 votos. Lo que pasa es que no es la que ellos quieren. Entonces, como no es la que ellos quieren, como niños malcriados de papi y mami que no representan al pueblo, dicen cerremos el Congreso Nacional. Qué lindo. Entonces, al final del día, todo el discurso, la perorata, insisto, yo aquí hablé de los temas antidemocráticos, aquí hablé, el otro día me daba risa leer algo. Aquí mucha gente admira en este país, por ejemplo, a Nayib Bukele. Me sumo a la admiración de los resultados de Bukele. Los resultados, porque este no es un tema de ideología. Este muchacho llegó y le ha dado resultados al pueblo salvadoreño y por eso tiene 90% de aprobación. Porque la gente lo que quiere son resultados, no quiere discursos. Y el otro día miraba en primera plana en un diario internacional, Honduras, el país donde la estrategia de Bukele fracasó. Claro, aquí tenemos, ya ni siquiera, ya no puedo tener la cuenta de cuánto tiempo llevamos en estado de sitio. Está en estado de sitio y no ha descendido la criminalidad. Es más, son tan campeones los de Carlos Eduardo, que la viceministra de Seguridad desmiente públicamente al ministro de Seguridad y le dice que no maquille cifras. Porque aunque ellos van a decir que se ha avanzado en el tema de seguridad, es que estos aparatitos no mienten. Y entonces le graban el video como hoy por hoy aquí en Tegucigalpa, la semana pasada en el anillo periférico se le montó alguien al carro, robando a plena luz del día. Ayer en Valle, 2 personas despojaron de sus pertenencias a un señor, a plena luz del día. Y no pueden debatir contra la verdad. Entonces van al ataque personal, se lo garantizo. El ataque debe de ser a las ideas, el ataque debe de ser a las falencias que se tienen. Yo insisto en algo para cerrar en esta segunda participación, Raúl. Tienen 20 meses de gobernar. Si fueran un poco inteligentes, estarían en este momento reunidos, estarían en este momento viendo cómo rayos hacen para darle una vuelta de 180 grados. Y solo termino con esto último porque es que ayer tuve una carcajada antes de dormirme. Dice alguien que se benefició, Flores Lanza, del pacto de impunidad, que ahora es asesor de la presidenta después de tener una orden de captura. Dice Flores Lanza que la presidenta va a evaluar a su gabinete en diciembre. ¿Que no es acaso lo mismo que escuchamos el año pasado y no hizo ningún cambio? Cuando está rodeada de ineptos, de incapaces, de inútiles. Y no se enojen porque les digo inútiles, gente de libre. Cuando alguien es inútil es que no es útil. Y muchos de los ministros no son útiles para el pueblo hondureño. Son útiles para cobrar su salario a fin de mes. Pero para el pueblo hondureño no son útiles. Entonces, esa evaluación debería hacerse pero a conciencia. Y decir quiénes son los que me hacen retroceder. Quiénes son los que van a los foros de televisión a querer ser ese comité de aplauso de la presidenta. Tengan mucho cuidado, yo lo he visto. Presidentes que se rodean del comité de aplauso y le dicen, está todo bien, presidente, está todo bien, presidenta. Y afuera, el pueblo hondureño está pensando todo lo contrario. Ese comité de aplauso del que formás parte
Carlos Eduardo, le está haciendo mucho daño a una persona que incluso, como lo dijo María Elvira Salazar, que dijo otra verdad que todos los hondureños sabemos, y es que aquí quien toma las decisiones, quien tiene la última palabra de las decisiones, es el expresidente Zelaya. Y si se dieron cuenta, en Estados Unidos, a varios cientos, miles de kilómetros de distancia, es por algo. Todos lo sabemos. Es una verdad que ya ni siquiera se esconde. Carlos Eduardo. Cada vez se superan más a sí mismo. Y qué bien. Gracias. Me felicitan también. Oíme, y eso del comité de aplausos lo usan allá en el Partido Nacional. Imagino porque vos lo usaron en su momento. De Juan Orlando. Yo prefiero aplaudir a Xiomara que a Juan Orlando, porque Xiomara no es una delincuente. Yo no aplaudo narcotraficantes, ni defiendo diputados untados hasta la coronilla en el estiércol de la corrupción, que no quieren que haya justicia en este país. Ausente ya, ¿cuántos años hace no hay justicia? Hace muchos años, todos los narcotraficantes, ese montón de dirigentes políticos que estaban coludidos del partido de él, coludidos con Juan Orlando, traficando drogas, aquí la fiscalía no los había denunciado en nada, pero ni siquiera, como dijo una vez alguien, ni una esquela tenían. Esa es la justicia que les gusta a ellos, y con vehemencia hablan de que hay que construir justicia. Ellos hablando de justicia, ellos hablando de corrupción, imagínense. Saturaban los hospitales de pastillas con harina. Se robaron el dinero del COVID y ahora vienen a decir que ellos saben cómo mejorar este país. Los que hundieron todo, los que no han dejado que podamos todavía salir adelante, va a tomar su tiempo. Y los que gobernaron 144 meses por la fuerza, por el fraude, por la corrupción, vienen a hablar de democracia y decir que los que llevan 20 meses hundieron al país. Los socialistas, del cual el pueblo huye. El pueblo huye de la pobreza, huye de la falta de oportunidades que provoca el modelo que queremos cambiar y que vamos a cambiar. Y que el planeta entero está luchando por cambiarlo. Pero, bueno, me acusa de ser vividor de la política. Bueno, tú que eres tan inteligente, tan claro y tan informado, dime en qué cargo he estado yo para que me acuses de eso. Por favor, dilo ante el pueblo hondureño. Te pido que por favor lo aclares. ¿Cuánto gano del Estado? ¿Cuánto he ganado del Estado? Dímelo tú, porque dijiste algo que es otra mentira. Por favor, dilo, aquí. O a mi padre. Es que si no tenés, no. Es que si no tenés un cargo es porque cuando buscaste la presidencia sacaste 20,000 votos. 25,000, y con orgullo, sin que me ayudaran tu suegro, como ayudaba a Juan Orlando a subirla. Yo no recurro a que me ayuden a hacer fraude, nunca lo hice. Y tu suegro, experto en eso, lo hacía con el Partido Nacional. Está bien, ya te voy a responder. Pero no, respondelo. Si es que yo quiero que me digas, ¿por qué me dices vividor de la política? ¿A quién? ¿En qué puesto he estado y no he dado función? Dímelo porque fue personal. ¿O me vas a pedir una excusa? Yo te voy a responder después. Terminada de hablar. Está bien. Yo creo que es importante que cada quien diga lo que piensa sin que el otro le interrumpa. Está bien, pero es importante dejar las cosas claras. Porque yo no soy ni he sido funcionario público. Tal vez lo llegue a ser en algún momento y cuando lo sea, me comportaré 100,000 veces mejor de cómo se comportan los funcionarios del Partido Nacional, que ahora son los referentes de la ética y de la moral y de la democracia. Hablemos de democracia. Los que se echaron al pico la democracia en el 2009. En el 2009 vos un día dijiste que eras muy joven, que no tuviste participación y que no opinaste, pues en el 2009 un golpe de Estado, apoyado por tu partido, apoyado totalmente por la bancada de tu partido en el Congreso Nacional. Y desde entonces Honduras se hundió en la corrupción, en el narcotráfico, en la pobreza. Y la democracia desapareció hasta que resurgió con fuerza en el 2021 por voluntad popular. Entonces, por supuesto que hay problemas. Nosotros no somos de los que vendemos ilusiones. Por supuesto que hay dificultades y se están sorteando. Por supuesto que en la revisión del gabinete debe de buscarse que los que no están dando resultados
sean sustituidos, es normal, es normal. Pero yo te voy a decir una cosa, en el gobierno de Xiomara hay mucha gente que quiere participar. Yo me recuerdo con el gobierno de Orlando, les costaba conseguir ministros porque en el fondo todos sabían que ser parte de ese gobierno era mancharse. Y tenían ministros perfectos desconocidos, gente que tuvieron ahí y que pasó sin pena ni gloria. Hablaba del pueblo hondureño. ¿Cuál es el pueblo? Tiene razón, esa es una buena pregunta. Dice que yo no soy pueblo porque ahí fue donde me acusó de que soy vividor de la política. Es una acusación que han sembrado. Yo nunca te he oído que le digas a la familia de tu correligionario, Toño Rivera, lo mismo. ¿Sabes desde cuándo están en puestos públicos la familia de Toño Rivera? Desde que Carías era presidente. Ininterrumpidamente. Y me dices a mí que yo nunca he sido funcionario público. Me vienes a atacar a mí. Carlos Roberto Reina fue presidente por elección popular. Los cargos que tuvo mi padre fueron por elección popular. Solo una vez estuve en el Ejecutivo 2 años cuando Mel era presidente. Ese es el gran pecado por el cual me querés quitar mis argumentos y decir que no puedo hablar ni soy pueblo porque mi tío y mi padre que lucharon contra tu partido, contra tu corrupción, que estuvieron en la cárcel perseguidos por el Partido Nacional, que también padecieron los fraudes que están acostumbrados a dar, tuvieron una posición de poder y además salieron bien, porque Carlos Roberto Reina salió ovacionado del Estadio Nacional. No salió a la cárcel como aquel que defendías a capa y espada hasta hace 21 meses, porque el gobierno de Xiomara lleva 20, hace 21 meses defendía a Juan Orlando. Entonces usted tiene que saber, pueblo hondureño, de dónde vienen los argumentos y tiene que saber del lado de quién ha estado durante los últimos periodos, la mayoría del pueblo hondureño, porque es fácil ahora aparecer hablando de democracia. Me hubiera gustado escuchar acá a Kilbert y a muchos otros del BOC defender con la vehemencia que hoy inventan que la democracia está en peligro, cuando en efecto estuvo en peligro y fue diezmada y fue golpeada y fue rota en el 2017 y fue rota en el 2013 y fue rota la institucionalidad en el 2009. Ahora hay que decir algo más. El gobierno de Xiomara mandó un proyecto de ley al Congreso en febrero del año pasado para condenar el golpe de Estado. El planeta entero lo condenó, ellos no. Ellos decían que aquí lo que había pasado era que Mel y Micheletti se habían peleado, que era un pleito liberal, así decían. ¿Cuándo fue un golpe de Estado? ¿Para qué? ¿Se acuerdan por qué dieron el golpe de Estado? Tú que eres defensor del pueblo, ¿sabes para qué? Para que la gente no pudiera opinar. El pueblo, ese es el pueblo, todos somos pueblo, opinemos todos. Claro, nos van a opinar a favor, otros en contra de los distintos temas. Pero a esto no les gusta que la gente opine, les gusta hablar en nombre de ella, les gusta mencionarlos, pero a la hora de gobernar golpean y golpean. ¿Cómo lo golpeaban en las manifestaciones? ¿Cómo mandaron a asesinar compatriotas? Un día salió una muchacha estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres, no sé si recuerdas, Kilbert, en el gobierno de tu partido, hace como 5 años, y dijo una frase dura contra Juan Orlando, y en la noche la mataron. Ese es el país que ellos tenían. Ahora dice que asaltaron a un señor. Bueno, si el crimen es parte de la pobreza, cuando hay un pueblo pobre, surgen muchos vicios. Eso es lo que estamos tratando de luchar. Y es imposible transformar la realidad nacional si no se pagan los impuestos debidos a través de una justicia tributaria. Si el Estado no tiene sus recursos para invertirlos y se privatizan en los bancos como hicieron ellos. Porque él dice que nosotros solo damos excusas y no damos soluciones. Estamos dando soluciones. Y esas soluciones son las que no les gustan. ¿Por qué? Porque entonces el país deja de ser la vaquita lechera de unos pocos que se han enriquecido como nadie. Para tu información, Kilbert, sabes que en los últimos 14 años, desde el 2009 hasta el 2022, 13 años, los sectores empresariales más pequeños de este país, pero más ricos, hicieron más riqueza que lo que hicieron las bananeras y las mineras durante todo el siglo XX. Ese es el modelo que ellos defienden. Pero al lado, paralelamente, 2 millones de hondureños se fueron a la pobreza. Cuando ellos gobernaban,
Y ahora los estamos rescatando y ya vas a ver las cifras al final del gobierno de Xiomara. Ya las vas a ver. Y el pueblo hondureño votará conforme a eso. No es lo que pasa hoy, si todavía se está reconstruyendo lo que destruyeron. El gobierno de Xiomara fue electo por 4 años. Y el plan de gobierno al cual, voy a recordarle, los del BOC, algunos del BOC que andan ahí, que es designado presidencial, juró defender el plan bicentenario. ¿Está el BOC detrás de María Elvira Salazar? Si es que pareciera que aquel que está hablando de narrarla, porque María Elvira dice justamente lo que dice, hasta los mismos énfasis. Yo no sé si es que le mandaron un video o algo. Está bien. Y María Elvira tiene todo el derecho de defender sus posturas, esa es la democracia. Tiene todo, pero no es la opinión del pueblo hondureño ni del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo lo dijo la embajadora de Estados Unidos? Pero aquí hicieron una gran perorata, como que si ya el imperio había condenado a este gobierno y venía la invasión y nos iban a sacar del poder a los comunistas que se atreven a ver a los pobres con solidaridad. Repito, la embajadora Dogu dijo que esa no es la opinión ni del gobierno ni de Biden. Así es, ella lo aclaró, pero estos pensaban que ya venía, como en otras ocasiones lo han hecho. Durante décadas han ido a poner quejas allá. En alguna época iban a dejar las listas de los comunistas y después eran desaparecidos. Pariente tuyo hacía eso, se dedicaba a eso. Pariente tuyo, no mío. Se dedicaba a señalar personas que luego fueron asesinadas por ser comunistas. En esas listas estuvo mi padre, estuvo mi tío Carlos Roberto Rey, comunistas que querían democracia. Imagínense, pensaban en derechos humanos. Viene a hablar aquí de la ideología de género. Eso no es parte del gobierno del Libre. Mira, si tanto te molesta esa agenda, te doy una sugerencia amistosa, Kilbert. Ándate a plantar a la Avenida de la Paz, porque es desde Estados Unidos donde impulsan la agenda de equidad de género. Allá en Estados Unidos. Yo creo en los derechos humanos. Creo que todos debemos respetar a cualquier persona indiferentemente de sus formas de ser, de su forma de pensar, de su sexualidad, de su pensamiento político, de su pensamiento deportivo, porque también hay violencia entre diferentes hinchas. Ajá, Raúl. No. ¿Me estás haciendo señas? Sí. Tiempo. Tiempo, juez. Está bien. Kilbert. No, gracias, Permítame. Raúl. Mándeme. Voy a hacer una pausa y la respuesta de Kilbert en un momento. Bien, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo que la congresista María Elvira Salazar era un títere del Partido Nacional de Honduras. Aparte de lo que le va a responder al señor Carlos Eduardo Reina, Kilbert, ¿qué piensas de eso que ha dicho el canciller de Honduras? ¿Qué dijo el canciller? Que la congresista María Elvira Salazar es un títere de ustedes, los del Partido Nacional. Entonces Norma Torres era un títere del Partido Libertad y Refundación. O sea, es que, miren, yo insisto, aquí la situación es que cuando a esta gente se le dice la verdad en la cara, que por cierto, te voy a invitar un día, Raúl, a que nos vayamos allá a Balsura a comer unos curiles. En esa carretera que se pavimentó en el gobierno del Partido Nacional. Ellos no han pavimentado una tan sola carretera. Andaba la esperanza. Entonces, en esa carretera, usted se va a encontrar unos curiles. Y entonces los curiles, cuando están recién sacados, usted les echa limón y se retuerce. Algo así es Carlos Eduardo. Algo así. Hablemos de números. Porque él dice que hablemos de cifras. Hablemos de números. Sin ningún problema. El gobierno de los inútiles de Libertad y Refundación hoy, cuando estamos en 27 de octubre del 2023, ha ejecutado el 40% del presupuesto de inversión pública en el país. El 40%. Tienen el presupuesto general de la República más alto y son inútiles para ejecutarlo. Son incapaces. Entiéndase la inversión pública, la inversión que hace un gobierno para los temas prioritarios del país. Infraestructura, medicina, seguridad, lo que usted quiera. 40% han ejecutado.
Y una enorme cantidad de ese presupuesto que ejecutan se va simplemente en el pago de salarios. Eso es todo, porque son buenos para eso. Porque aquí prometieron para llegar al poder los socialistas, los que todos tenemos que ser iguales, los que el problema, el enemigo interno y el enemigo externo, toda la vida, el enemigo externo Estados Unidos, el enemigo interno la empresa privada. Ese es el disco más rayado de toda la vida, siempre. Ellos dijeron, vamos a vender todas las camionetas de lujo del Estado. Claro, dijeron que iban a vender todas las camionetas de lujo. Y probablemente las vendieron, pero las que eran modelo 2021-2020 se comparan las 2023. ¿Estoy mintiendo yo o no? Sigamos hablando de cifras. El déficit comercial de Honduras aumentó un 20% en el gobierno de los inútiles. 20%. Honduras está importando mucho más de lo que exporta. 70 hondureños, hermanos hondureños, han muerto solamente en los últimos días por la crisis de los pacientes renales, porque no los atienden. 70 personas. Y pueden ir contando. Lastimosamente ayer me informan que falleció uno más. Lastimosamente. ¿Por qué? Por no recibir atención. Porque estos pacientes no mueren violentamente como mueren centenares de hondureños por la falta de una política de seguridad. Pero estos mueren directamente siendo responsabilidad del Estado, porque no se les pudo garantizar su tratamiento. Sigamos hablando de cifras. Hasta el 30 de septiembre iban 317 mujeres asesinadas en el país, en el gobierno de la primera mujer presidenta. La más alta tasa de homicidios, de femicidios en la historia de Honduras, en este gobierno. Esos son datos. Pero Carlos Eduardo les va a decir que esos datos no son ciertos. Porque es que como el pueblo y cuando no es pueblo. Estos datos, cuando son en contra de ellos, no son correctos. Son una mentira del cerco mediático, el que hay que romper, dice. Son de los que dicen que los empresarios de las telecomunicaciones en Honduras son los que le están montando esta campaña retorcida a la primera mujer socialista presidenta de Honduras. Pero están en todos los foros. Están en todos los foros. Raúl Valladares, que es un periodista responsable, nunca trae a un nacionalista sin traer a alguien de Libertad y Refundación. Busca el balance. Y eso pasa en la mayoría. Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen una labor fundamental. Y es informar. Gracias. Y cuando todo es un desastre, ¿qué es lo que usted informa? Obviamente un desastre. Si aquí se estuvieran haciendo las cosas bien, entonces se informaría que las cosas van bien. Ayer, por ejemplo, hicieron de todo para tratar de levantar una información de una apertura de una fábrica que va a generar varios cientos de empleo en la zona norte del país. Me alegro. Esa inversión, por cierto, que vino por primera vez en el gobierno del Partido Nacional. Pero hoy se abre una nueva planta, perfecto. Ahora, ¿es esa la norma en Honduras? ¿Es esa la norma que las empresas internacionales están viniendo al país? No es esa la norma. La norma es que las empresas como Gildan cerró operaciones en Honduras y se fue a República Dominicana. Esa es la norma que estamos viendo, el cierre de las empresas. Hablemos de números. 40.000 emprendimientos han cerrado solamente en lo que va de los 20 meses de gobierno de Xiomara Castro por el tema de la extorsión. Esas cifras no le van a gustar a Carlos Eduardo, pero son reales. Eso es lo que informan los medios de comunicación y ellos le llaman un ataque. Hablemos de la lucha contra el narcotráfico. Porque es que esto es bien curioso. Insisto, cuando usted no tiene nada positivo que hablar de su gobierno, entonces lo que hace es que ataca al otro. Y aquí salen siempre con el tema del narcotráfico y que esto y que hay, tará. Y fíjense ustedes esta imagen que me acaban de mandar, que es bastante curiosa. Me la mandó un buen amigo del departamento de Ocotepeque. De Estado. Del departamento de Estado. Ah, de Ocotepeque, no, es que pensé. No, pero también. ¿También te la mandan? También tengo buenos amigos en el Departamento de Estado. Considero que Estados Unidos es el principal aliado de Honduras. Yo sé que vos tenés entrada porque tu familia es norteamericana. Dos de mis hijos. Esta
es una publicación, una primera plana, espérenme, solo quiero confirmar la fecha, 24 de octubre del 2023. Esto no es 24 de octubre del 2017, 18, 19, 20, 21. Este es de 2023. ¿Y qué es lo que informan los medios de comunicación? Que asombra el acelerado aumento del cultivo de cocaína en el país. Digo, el tema del narcotráfico es un tema y un problema transversal, es un tema generalizado o es un tema solamente de un país. Pregunto, porque el ataque de ellos va dirigido solamente a eso. Y hablan y dicen, y en efecto, el expresidente Hernández está en Estados Unidos, enfrentando y esperando su juicio. Yo lo he dicho públicamente, le deseo solamente lo mejor al expresidente. Pero ellos, como no tienen nada que hablar, siempre no golpean Juan Orlando, no golpean Juan Orlando. El discurso de ellos parece que sus asesores, cubanos, venezolanos y ecuatorianos, muchos ecuatorianos, incluido Rafael Correa, con orden de captura en su país, se vienen a refugiar a Honduras, a asesorarlos a ellos y les dicen, miren, cuando tengan enfrente a alguien del Partido Nacional o de cualquier otro partido y ataque la inutilidad nuestra para gobernar, mencionen esto, hablen de la narcodictadura. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando usted se va al mercado, al barrio, a la colonia, al municipio, al caserío, usted se va a dar cuenta, como me decía el otro día una señora en el barrio La Bolsa, mire, yo voté por Xiomara y me arrepiento, porque fíjese que antes, en los gobiernos pasados, por lo menos nos daban una bolsa solidaria, aquí estamos muriéndonos de hambre, y nunca ha venido nadie a tendernos una mano. Y me decían, mire, yo estaba en contra de lo que estaba pasando, pero hoy le digo, estábamos mejor. Porque hoy por hoy no hay asistencia social, no existe asistencia social. Criticaron el programa Vida Mejor y lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. La misma mona, pero en un diferente árbol. Con la diferencia que este no camina. Y así sucesivamente uno puede ir viendo cuáles son los resultados, porque al final del día, por sus frutos los conoceréis. Hablo tanto del 2009. 14 años. 14 años. 14 años han pasado y siguen hablando de eso. Es como que usted estuviera hablando de su novia de hace 14 años. Por Dios, va donde cualquier amigo y le dice, superala. Supérenlo. Pasó. Unos dicen que fue golpe de Estado. Otros dicen que fue un general cumpliendo con una orden de captura de la Corte Suprema de Justicia. Pasó. Y por una división interna de su partido político. No fue el Partido Nacional el que dio golpe de Estado. Fue el mismo Partido Liberal y sus divisiones internas. Y también, sobre todas las cosas, la ambición desmedida de un hombre que se llama José Manuel Zelaya Rosales. Ese mismo hombre que hoy por hoy, 14 años después, regresó al poder y otra vez nos tiene sumidos en la misma crisis. Fíjense el parecido al gobierno del 2009 que tenemos hoy en día. Un gobierno caótico, con tomas por todos lados. Si no son los maestros, son los transportistas. Si no son los transportistas, son las enfermeras. Si no son las enfermeras, son todos los sectores en una parálisis prácticamente total. Baja ejecución presupuestaria. No se aprueba el presupuesto general de la República en el Congreso Nacional. Probablemente no se va a aprobar en este momento porque está paralizado. No tienen que discutir el presupuesto general de la República. No les interesa. No les interesa ver, pero ¿saben qué? Hablando del presupuesto, tienen el presupuesto general más alto en la historia. ¿Saben ustedes, pueblo hondureño, ya que les encanta tanto hablar del Partido Nacional, sabe que gobiernan prácticamente con el doble de los recursos que el Partido Nacional? El presupuesto de ellos prácticamente duplica el presupuesto general de la República del Partido Nacional. Hablemos de ejecución presupuestaria y hablemos de resultados. Porque yo en el gobierno del Partido Nacional vi una carretera al norte construida, vi una carretera a Danlí construida, vi una carretera a Choluteca construida, vi más de 20,000 casas dadas a las personas más pobres de este país.
En el gobierno de ellos no he visto una casita que se le entregue a una familia necesitada. Son verdades o mentiras, hechos versus lo que yo pienso. Él viene aquí a pensar supuestamente lo que pasó. Yo vengo con pruebas. Él no las puede rebatir. Él dice, hubo un fraude electoral en el 2017. Yo estuve en la mesa 1, la mesa donde se tenía que probar el fraude electoral. Auspiciado no por el Partido Nacional o el gobierno, auspiciado por Naciones Unidas. Y en esa mesa nunca se pudo presentar una tan sola prueba del fraude. ¿Y quieren que les cuente algo? Tony García, que es ahora el vicecanciller porque anda saltando de un lado para otro, Tony García en la mesa dijo, miren, ¿saben qué? Al final es que nunca tuvimos 3.000 actas. ¿Por qué? Porque es que fíjense que, porque antes Tony estaba con Salvador Narrala. Es que fíjense que Mel nunca nos dio 3.000 actas. Y salió Salvador Narrala a decir vehementemente que nunca tuvo 3.000 actas. Y eran 18.000 actas en todo el país. Y dicen que hubo fraude electoral y nunca tuvieron 3.000 actas en sus manos. ¿Cómo saben qué ganaron? No hubo si fraude. No tuvieron? No hubo fraude. No hubo fraude electoral, nunca se probó. Estuvimos un año. Un año. Y en efecto, le mando un fuerte abrazo y un saludo a mi suegro que me dio a la mujer más hermosa del mundo, a la que amo con todo mi corazón. Gracias, suegro. Porque gracias a usted y a doña Tita existe María Andrea Matamoros, el amor de mi vida. Gracias, David Matamoros Watson. Pero al final del día, lo que ellos nunca pudieron probar, como no pudieron probar el fraude, no pudieron probar que no existió un golpe de Estado, sino que lo que hubo fue una orden de la Corte Suprema de Justicia, firmada, dándole la orden a Romeo Vázquez Velázquez de que ejecutara una orden de captura. Punto y final. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que el caballito de los 14 años le sirvió tanto para victimizarse y regresar al poder. ¿A qué? A generar otra vez odio, división en el pueblo hondureño. Insisto, aquí pueblo hondureño usted tiene dos facciones. Una, que viene aquí a hablar de lo que cree, de lo que supuestamente pasó, y le va a seguir hablando del narcotráfico, y le va a seguir hablando, y son tan descarados que dicen narcopartido. Y esto yo lo digo en nombre de todos los nacionalistas. Ustedes, inútiles, respeten al Partido Nacional. Inútiles. Porque el Partido Nacional, claro que sí son inútiles. Son inútiles. Cuando algo no es útil, son inútiles. Respeten al Partido Nacional. El Partido Nacional representa a más de 1.3 millones de hondureños, hombres, mujeres, que no están ligados a ningún tipo de ilícito. Pero a ellos les convino la idea de querer mencionar y querer meter a todo el partido político. Y para un ejemplo, para muestra un botón, mi nombre es Gilbert Bertrand, soy nacionalista, no soy corrupto, no soy narcotraficante y quiero luchar por mi país. Te faltó. Pero sí apoyo a los narcotraficantes y a los corruptos. El tema es que aquí hay quienes sí apoyan. Voy yo. Él está en esta posición y en este momento porque no puede hablar nada. Absolutamente nada. Un resultado positivo del árbol del gobierno de Xiomara Castro de Celaya no existe. Y por eso viene aquí nada más a atacar. Como les digo, cuando piensen en un curil, cuando usted le tira limón, cada palabra mía es limón a Carlos Eduardo. Y se retuerce como el sol. Bien, voy un nivel para llegar al limón. Voy a una pausa y continúa don Carlos Eduardo Reina. Bien, quiero informar a familiares y amistades la muerte de un amigo con profunda pena. La familia Agurcia Midense anuncia el fallecimiento, Gerson, ahí te lo envié, de Fernando José Agurcia Lefebre, Nando,
Por cierto, Nando fue cónsul de Honduras en Miami, en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Compartimos muchas cosas ahí con Fernando en ese tiempo. 12 de julio de 1963, 26 de octubre del 2023. Su esposa e hijos, Marcela Midense, María René Agurcia, Fernando José Agurcia, Roberto Enrique Agurcia, su madre, Nadina Lefebvre, su hermano Gustavo Adolfo Agurcia Lefebvre y demás familiares. El velatorio se llevará a cabo en la funeraria La Auxiliadora el sábado 28 de octubre del 2023 a partir de las 10 de la mañana. La familia estará presente para recibir amigos y seres queridos que deseen dar su último adiós y compartir juntos este momento de duelo. Ha muerto Fernando José Agurcia Lefebvre. Nando Agurcia ha muerto. Que descanse en paz. Con el permiso de la familia doliente, continuamos en el uso de la palabra del señor Carlos Eduardo Reina. El padre de Nando, Roberto Agurcia, uno de los mejores amigos de mi papá, ya falleció. Y doña Nadina, la mamá, amiga entrañable de la familia y de mi madre, que también en paz descanse. Doña Nadina le ha tocado enterrar 3 hijos. Eso me decía anoche. Mi solidaridad con doña Nadina. Sí, claro, nuestras muestras de pesar a doña Nadina y a toda la familia. Eso me decía anoche desde México mi buen amigo Mario Valenzuela, sí, que le ha tocado enterrar 3 hijos. Tercer hijo que entierra y bueno, solo queda mostrarnos solidarios con ella, con el cariño de toda la vida. Sí, mi más sentido pésame de toda la familia. Bueno, lamentablemente tenemos que volver a aclarar las verdades que dicen aquí. El presupuesto, eso es recurrente, hablan del presupuesto. Es importante comprender que el presupuesto es grande porque hay que pagar mucha deuda externa. Mucha deuda externa. ¿Que la contrató quién? Al que dirigía el cuarto de aplausos de Jo y ahora también dirige el cuarto de aplausos del suegro. Endeudaron al país como nunca en la historia, como nunca. Cuando el presidente Manuel Zelaya, Raúl, que tú eras parte de su gabinete, sale del poder, la deuda externa de Honduras andaba entre 3.000 y 3.200 millones de dólares. La deuda del país. Hoy es de 19.800, cerca de 20.000 millones. Es la deuda del país. Yo le pregunto, ¿y dónde está el dinero? Y dice, les que hicimos la carretera del norte. Vuelve a mentir. La hicieron los fondos del milenio. Cuenta del milenio que en los 12 años de gobierno del Partido Nacional fueron aplazados y que esperamos que pronto vuelvan a estar a disposición del pueblo hondureño. Esas realidades de las que no les gusta hablar, porque es que esas cosas no, porque nos exhiben cómo somos los cachurecos de ladrones, han de pensar en sus adentros. El presupuesto, es cierto, lo ejecutaban al 100%, hasta más, pero es que se lo robaban. Ahí está, hay una denuncia, creo que es Cedesol. ¿Cómo se llamaba antes Cedesol, Raúl? Cedis, 900 millones. Diputados actuales que pasan hablando en contra de este gobierno. Reinaldo Sánchez dirigía Cedis junto con Lizy Cano. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Hay un desfalco que es la fiscalía que nosotros no pusimos, no, que la pusieron ellos, de 900 millones. Tienen pisto para pagar todas estas campañas que pagan. Pero no hay que hablar de eso. No hay que hablar del pasado. No superan el golpe de Estado del 2009. Pero cita a Cristo cuando dice, por sus frutos los conoceré, que pasó hace 2000 años por la tierra. Los hechos históricos hay que recordarlos para que no se repita. Es de inteligente. ¿Cómo vas a comparar a Cristo con el golpe de Estado? No lo estoy comparando. No te digo que muestra un poco más de nivel. No estoy comparando. Estoy diciendo que los hechos históricos hay que recordarlos para que no se repitan. Perdónalo, Señor. Ahí es, mira a ver qué te mandan a decir en el celular para que respondas en la siguiente parte. Porque hay quienes son como, ustedes vieron la película Avatar, que son cuerpos vacíos, que otros se conectan y los hacen actuar. Y dicen qué tienen que decir, cómo tienen que decirlo. Así hay actores políticos, como avatares, como
En mi época de niño que no existía. ¿Estás diciendo que a Quilmes le están escribiendo qué decir? Sí, sí, lo veo cada rato. Así, antes, cuando en mi época de cipote no habían avatares, eran marionetas. Pero está bien, hacen bien su trabajo, ya sea de avatar o de marionetas. Gracias. Lo hacen tan bien que dice que en Honduras los que están muriendo por falta de diálisis, con quienes me solidarizo también, son responsabilidad de este gobierno. Oíme, Quilmes, vos conocés la empresa Diálisis de Honduras. ¿Sabes quién la contrató y le dio ese contrato para estar ahí donde está? Te pregunto porque sos una persona útil, que has dicho que sos muy útil aquí. Bueno, sé útil una vez más y dime, ¿quién contrató Diálisis de Honduras? ¿Sabes quién? Juan Orlando Hernández. Por eso se te olvida. Ahí está, miren en el celular. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Por favor. Así actúan. Bueno, tengo que continuar aclarando. Carros de lujo, yo sí estoy de acuerdo en eso. Hay que ser coherente. Si se dijo que no se iba a andar en carros de lujo, no hay que andar en carros de lujo. No puede haber un gobierno rico en un pueblo pobre. Yo en eso soy admirador de Andrés Manuel López Obrador. Y les pido a mis compañeros que actúen con la coherencia de lo que se dice en la campaña, se sostiene en el gobierno. Lucha contra el narcotráfico. Oíme, esos palitos de coca que enseñan tienen el tronco bien grueso, como que son viejos. Lo que pasa es que antes no salían en el periódico, ni los cortaban, ni los quemaba la Secretaría de Seguridad, porque los tenían produciendo coca para los laboratorios que se formaron, y que según el informe de allá de Estados Unidos, a quien todo le cree mi amigo Gilbert, dice que aquí había un narcoestado y que su gobierno, de su partido, tenía el país inundado de drogas, y que además dijo que el partido de él era una organización criminal, no el mío, no libre, el partido de él, dicen allá en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De eso sería bueno que hablaras, Gilbert, o andate también, ya tenés dos temas para ir a ponerte frente a la Avenida de la Paz, frente a la Embajada de Estados Unidos, a protestar contra las políticas de género, y también con que les dijeron que el Partido Nacional era una organización criminal, con lo cual estoy de acuerdo con lo que han dicho los señores del Departamento de Estado, porque aquí hay un argumento recurrente de la derecha ignorante, que dicen que todo aquel que está a favor de los cambios, de la democracia, de los gobiernos de democracia socialista como el nuestro, no puede andar bien vestido, por ejemplo. Uy, dicen, andar de saco y sos. Uy, andar unos zapatos bonitos y sos socialista. Ignorantes. Si los que producen miseria en Honduras han sido ellos, los que tienen hundido al país con 75% de pobreza, es el modelo económico que defienden ellos, el que queremos cambiar. Uy, ¿vas a Estados Unidos? Sí voy, desde niño. Yo no odio Estados Unidos, admiro profundamente el Estado que construyó la Revolución Americana. La historia de Estados Unidos la conozco y la he estudiado. Creo que los grandes ilustrados del siglo XVIII inspiraron a los fundadores de ese gran país. ¿Que tenemos diferencias? Sí las tenemos. Profundas algunas otras no. ¿Que mis hijos mayores nacieron en Estados Unidos? Sí nacieron, Carlos Eduardo y Sofía. Es cierto, son americanos, pero hondureños también. Tienen las dos nacionalidades. Nacieron allá cuando yo estudiaba allá y estaba casado en otro matrimonio hace 20 y pico de años. Esos son los ataques. ¡Uy, qué barbaridad! De Carlos Eduardo ya no puede ser socialista porque fue a Estados Unidos. Será ignorante. Bueno, así son. Pregunta que contestar. A ver qué te dicen que debes contestar. Yo no soy ni empleado público, ni me pagan aquí para aplaudir a nadie. No tengo vocación de arlequín, sí tengo convicciones. Creer en convicciones es creer en cosas superiores a uno. Cuando en el 2009, eso es hecho histórico, que aquí ahora, antes en un programa me dijiste que yo no sé del golpe, yo estaba muy cipote, ahora ya defendés el golpe. Pues te voy a decir, el planeta entero, Gilbert, el planeta entero condenó el golpe. Hoy que la India y Pakistán se pensaron a dar riata, están peleando, otra guerra más, tercera.
Pakistán y la India, los dos condenaron el golpe. Israel y Palestina, que están en guerra hace 2 semanas, también esos dos lados condenaron el golpe que tú defiendes, como todos los países de la tierra. Y al gobierno de Honduras lo aislaron. Y en aquella época había un canciller que nunca pudo salir más que a Costa Rica, pero no pudo llegar como canciller porque nadie lo reconocía. Así les gustan a ellos, los gobiernos. Mientras entreguen todos los intereses económicos a los patrones, no importa que hagan lo que quieran. Ahora te voy a preguntar, en tu gran experiencia y en tu enorme utilidad para esta patria, dime, Kilbert, ¿han investigado los 7 meses del gobierno del golpe de Estado? ¿Verdad que no? ¿Sabes por qué? Porque Juan Orlando Hernández Alvarado, en el Congreso Nacional, con la bancada del Partido Nacional, en febrero del año 2010, aprobaron una amnistía, donde obligaron a que todos los actos criminales de esa época, criminales en corrupción, en narcotráfico, pero también en violaciones a los derechos humanos y en delitos de lesa humanidad, quedaran perdonados. De esa amnistía no hablan, hablan de lo que pasó el año pasado, donde se reconoció el golpe y se pasó una ley en el Congreso, porque hay que leerla, no hay que repetir lo que otros dicen, hay que leerla. ¿Sabes qué dice ahí? Que se invita a los jueces a que revisen los juicios a ver si no fueron iniciados por motivaciones políticas, como fueron iniciados los juicios contra los funcionarios del gobierno del presidente Zelaya, al que le dieron un golpe de Estado, al quien persiguieron a todos sus ministros y no les permitieron entregar a ninguno, porque los militares irrumpieron en las oficinas públicas con bayonetas y abriendo puertas a patadas. La democracia de que les gusta a ellos, porque en el Congreso que ellos dirigían también, no hay que olvidarse, en ese Congreso entraron un día a garrotear y a gasear a diputados. Esa es la conducta del Partido Nacional. Congreso lleno hoy, hay 26 diputados, 25 del Partido Nacional y 1 de otro partido que tienen cuentas pendientes. Y todos son altas poporoles de ese partido, que no quieren que haya una justicia, que cómo van a permitir que se nombre un fiscal que imponga justicia y que acuse a los delitos. Por eso están los fiscales. Por eso no hay fiscal. Por supuesto que no hay fiscal, ni quieren que se nombre. Hablan de democracia, no creen en ella, hablan de justicia y nunca la han practicado, porque los hechos, vuelvo y cito a Cristo, que tú también lo citaste, por sus frutos se conoceré. No olvides que ustedes gobernaron 12 años y eso que hicieron, su forma de ser, los define y los definirá por siempre, porque tuvieron la oportunidad de hacer el bien y obraron mal. Robaron, saquearon, golpearon, asesinaron. Xiomara no es delincuente y eso lo digo con criterio, y esa gran diferencia que hoy no nos dirige un delincuente no la podés debatir, mientras que tú eras del comité de aplausos de Sanjo, casi le decían al delincuente que hoy está preso por narcotraficante y quién sabe cuántos delitos más de corrupción. Esa es la gran diferencia. Si aquí podés ensayar 1000 días en el espejo para lucir que tenés convicción y venir a estos programas a hablar bonito, pero sos vacío como un avatar, porque lo que decís es falso. Y el pueblo lo sabe. Y no hables en nombre del pueblo, porque lo humillaron, lo ofendieron, lo golpearon, le robaron su voluntad. Y hoy venís a hablar del defender al pueblo, cuando jamás has sentido el pueblo en tu corazón. Esa es la gran diferencia. Y esa diferencia la gente la conoce. ¿Que hay problemas en el gobierno nacional? Por supuesto que los hay. ¿Que hay que mejorar? Hay que mejorar. Pero hay cosas buenas. Hoy los pobres no pagan energía. Y antes les cobraban cara la energía. Hoy ya se nos olvidó. Se están reconstruyendo las escuelas que dejaron destruirse. Y esta pasa diciendo, quiero que me den la lista de escuelas reconstruidas. Anda, pedísela a Octavio Pineda, que con gusto te la va a dar, porque Octavio es un funcionario que está haciendo las cosas bien. Está construyendo todos los días trabajo. Que las carreteras, bueno, ahí estaban haciendo la carretera de Intibucá, desde Cihuatepec hasta La Esperanza, que estuvo destruida desde La Esperanza hasta San Miguelito, y desde San Miguelito hasta Gracias Lempira, que estaba destruida. Esa es una realidad. ¿Que hay cosas, que hay carreteras que... Por supuesto, la de Danlí,
hay que terminarla. Pero le robaron el presupuesto que había, porque habían aprobado el presupuesto para hacerla toda, pero no la terminaron, se la peinaron. Qué raro de los cachurecos, me extraña si son tan honrados. No, hombre, si aquí nos conocemos todos, papadito, decime lo que querás, insultame como querás, saca a mis hijos, toda mi familia, gente decente. Carlos Roberto y Jorge Arturo, mis referentes políticos, solo conocieron la cárcel por persecución política, nunca por corrupción, menos por narcotráfico. Como la conocen y la conocerán pronto muchos de los que hoy defendés. Y vas a venir a decir aquí, si es que era mi amigo, hoy está allá, le deseo lo mejor. No, hombre, a los delincuentes les desea justicia, que tienen derecho a un juicio justo, lo tienen. Pero tenemos como pueblo necesidad de justicia porque ha estado ausente ya por mucho tiempo en Honduras. Y por eso no quieren fiscal, porque no quieren justicia. Quieren que se quede todo el gobierno de Xiomara, ¿sí? Todos quieren que se quede, ese es el plan del Partido Nacional. Y van a perder en ese plan también, porque tenemos el apoyo del pueblo. Bien, nos vamos. ¿Conclusiones, Quilmes? Sí, gracias. Mire, yo le quiero al pueblo hondureño. Esto es lo que estaba viendo en mi celular, mire. Es que mi esposa me está mandando fotos de mi Santi. No, yo también tengo. Pero estaba viendo. Lindo, sí, pero no te estaba preguntando. No, pues yo sí, pero en el tema. Ahí está, mire, ahí está viéndome Santi en la televisión. Saludos a Santi. Dale un buen ejemplo. Saludos, mi amor. Entonces, dale valores. Eso es lo que yo estaba viendo en mi teléfono. Que obviamente es mucho más entretenido que estar escuchando a Carlos Eduardo. Está bien. Solo quiero aclarar dos cositas de la perorata que comentó acá. Dice que cuando el gobierno de Mel Zelaya salió del poder había una deuda de tanto externa. Obvio, porque le habían condonado la deuda externa cuando empezó su gobierno. ¿Se le condonó la deuda externa? ¿O no lo sabe? Por una gestión de su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, en el gobierno de Ricardo Maduro. Esa condonación se le debemos a Carlos Flores, que la inició. ¿Sí o no, Raúl? La deuda externa. A Carlos Roberto Flores Papusé. A tu reconocerle eso a Carlos Flores. A tu ex-suegro está bien que le debamos el inicio. Está bien, perfecto. El día de los suegros, yo. Se lo y a dieron, Mel que la terminó. Pero, no. Y a él se la condonaron. Mel dilapidó 4.500 millones si él convenció a Lula para que el BID apoyara esa condonación. Mira, yo no te interrumpí. Pero hay que aclarar la mentira, hombre. Dos. Habla de lo que perdimos, de los millones de lempiras. Aquí tengo, cuando él hablaba decía yo que perdimos tanto por la cuenta del milenio que no va a ser aprobada en este gobierno tampoco. Como ellos perdieron cientos de millones de dólares para el Triángulo Norte por no asistir a la Cumbre de las Américas. Algo y ayuda que va a ir a los otros países del Triángulo, pero no va a venir a Honduras. Entonces, al final usted en este programa ha tenido dos partes. Una, la parte que le ha fundamentado, que le ha dicho con números, con cifras, con fuentes, con realidades que usted vive al día. Usted que está viéndome, sabe que ya no llega a final de mes, porque en el gobierno de los inútiles ha aumentado 2.900 lempiras la canasta básica. Esas son cosas que a ellos no les gusta escuchar, pero que usted la vive a diario. Porque usted sabe que cuando se monta al transporte público, lo asaltan, porque lastimosamente ya no existe la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, porque ellos la quitaron. Porque usted que tiene hijos en la universidad, ahora ya no sabe si mandarlos o no a la Autónoma, porque los encapuchados representantes del Partido Libertad y Refundación se toman las universidades y se toman la Autónoma y dejan a miles de estudiantes, como lo hicieron antes con el MEU, sin poder acceder a los estudios en la máxima casa de estudio del país. Usted sabe que los colectivos de Libertad y Refundación se toman el Alonso Suazo y usted no puede ir a recibir tratamiento médico. Pero aparte, si no está tomado por la ineptitud de los que no tienen medicinas en los hospitales. Pero usted sabe aparte que como padre de familia, uno de los que me está viendo, sabe que usted ha tenido que irse a tomar una escuela exigiéndole a la Secretaría de Educación que por favor le nombre maestros en las aulas. Usted que me está viendo lo sabe. Usted que me está viendo sabe que este gobierno nos ha hecho retroceder en absolutamente todos los temas que realmente le importan al país. Y termino diciendo, Honduras no necesita ni de izquierdas ni de derechas. Honduras necesita resultados.
Honduras necesita una clase política que le dé resultados al pueblo hondureño, que de verdad piense en cómo el Estado, el gobierno le genera condiciones para que haya inversión nacional extranjera y usted tenga empleo. Porque mientras en Costa Rica está Intel, mientras en El Salvador está Google, en Honduras se van las empresas. Porque esa es la realidad, vivimos en un mundo competitivo. Y lo que dice Estados Unidos y lo que dicen todos los informes internacionales es: Honduras cada vez está dejando de ser más competitivo. Y por eso se fue Gildan a República Dominicana. Y por eso cierran 40,000 pequeños emprendedores en apenas 20 meses. Porque no existe una política de generar condiciones para que este país salga adelante. Mientras tanto, para todos los problemas, ellos van a tener una excusa. Mientras tanto, en cada programa se van a dedicar al ataque personal y no a dar soluciones, que es para lo que fueron electos en este país, que cayó engañado. 1.7 millones de hondureños fueron engañados vilmente por quienes pensaban y decían que tenían solución a todo, y hoy son las excusas andantes. El avatar no soy yo. El avatar, pregúntele a María Elvira Salazar quién es. Bien, Carlos Eduardo, nos vamos. Sí, el avatar, la marioneta. Oíme, fíjate que hay un tema que insisten. Dicen que se ha generado odio y división. Lo has dicho, lo dijiste aquí, ¿eh? Odio y división. ¿Cuál es la peor forma de odio en una nación? ¿Sabes cuál es? La que logras que 75% de su población vive en la pobreza. Y cuando nosotros señalamos lo que han hecho y lo mostramos, dicen, están generando odio. Visibilizar a los pobres no es generar odio, es generar conciencia para saber que ese pueblo necesita ser reivindicado, y es lo que hace este gobierno. Eso es muy distinto. Ahora hablan de que el gobierno es un fracaso. 300,000 bonos están dando, bonos tecnológicos. ¿Sabes lo que es lo que hicieron ellos con el bono tecnológico y con una organización que se llama TICTA? Todos los laboratorios que tenían los desmontaron, donde se hacen los granos tecnológicamente adecuados para la producción. Todos los laboratorios los destruyeron y se está reconstruyendo eso. ¿Y saben el potencial que tiene TICTA para un país? Puede librarnos del hambre como país. ¿Por qué? Porque se puede producir los granos que nos pueden dar al país en la capacidad de volver a ser el granero de Centroamérica. De ahí hablan de las cifras, porque pasan diciendo de que pasan anunciando que la economía va a decrecer, pero aparece CEPAL y dice que está creciendo más de lo esperado. Pasan diciendo que todo el mundo se está yendo, pero aparecen las estadísticas donde hay más inversión en este gobierno que en los últimos años de Juan Orlando. Porque hay que contrastar la información. Sí, pero no, es que el que ignora las cosas reacciona. Ay, no sabía. Gildan, ahí mandó un comunicado Gildan. Gildan no se fue del país, cerró unas plantas, es cierto, pero no se fue del país. Gildan aquí está funcionando todavía. Hay un comunicado que dice: aplica en la jornada de reclutamiento plazas disponibles en rubro textil, mecánicos industriales, técnicos, contratando gente. Está Gildan, aquí está. ¿Dónde me pueden acercar aquí? Ahí está ahorita. Pero dicen ya jefa dominicana. Gildan es multinacional, está en muchos lugares, pero es parte de más mentiras. Y como el avatar no sabe las cosas y no que se las dicen, repite sin saber y comete estos errores. 14 años no gobernaron, ya sabemos lo que son. Se comieron los presupuestos. ¿Dónde está la inversión pública? Los hospitales, ¿cuántos hospitales ofrecieron? ¿Recordás? 90. ¿Cuánto fue que dijo tu correligionario, ahora nicaragüense, que va al día, qué iban a hacer? Es tu partido gobernando en el momento más crítico de Honduras. Así actuaban en la pandemia. En la pandemia, cuando más apoyo ocupábamos todos, ellos hicieron los grandes negocios y se robaron más que nosotros. Por eso no van a volver. Por eso estas campañas sin pies, huecas,
como quien la repite aquí, no tendrán éxito, porque no están en contacto con la realidad, sino ignorando, como ignoraron la realidad de Honduras durante su gobierno, ignorando las necesidades del pueblo. ¿Y se dedicaron a qué? A traficar drogas, a montar laboratorios. Ahora la cocaína la quema. Los paros de cocaína los quema el Ministerio de Seguridad. Antes no los quemaba. ¿Y cómo fue que dijiste hace un momento que... ¿Saben qué nos dejaron ellos aquí? El cartel de Sinaloa. Venían aquí. Eran parte del cartel de Sinaloa, el jefe de eso. Eso es lo que está en cambio. Yo lamento tener que venir a recordar cosas tan duras, pero es necesario cuando con desfachatez quieren lucir la cara que no tienen ni tendrán nunca. Así que no me contestó algo, ¿en qué plaza del gobierno estoy? Para que me hayas acusado de que vivo del Estado. Dime, por favor. Toda la vida he vivido del Estado. Pero Raúl, solo, ajá. digo, no, digo, pues una- dele, ya lo vamos. Digo, sí, solo O una- he estado. una última- no, si una- es que ya una terminó última- el programa. Y yo estoy cerrando. No, pues sí. ¿Y por qué se cerró usted? Si usted es el dueño del Porque programa. vos ya cerraste. Sí, es que ese es el problema de ustedes. Ustedes piensan que ustedes mandan hasta en los programas de enojado. televisión. Ya A enojado. la única persona que le hago Que caso no, yo papá, es a Raúl habla, Valladares, pues, que es el habla, pues, director. papá, Yo le digo el una útil, cosa aquí al pueblo el hondureño. útil, Le ya. puedo decir una cosa al pueblo hondureño. Ajá. Estos que hoy están acá, insisto, repiten lo mismo, siempre, 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 porque son incapaces de poder dar respuesta al pueblo hondureño. Mírenlos, mirámonos, porque aquí los dos hemos corrido ante el pueblo hondureño y hemos pedido el sufragio al pueblo hondureño. La única diferencia es que yo saqué más de 200,000 votos en mi primera incursión y él, después de estar en política toda su vida, sacó 25,000 votos. Ahí está Y vos ibas de el presidente tamaño de diputado. y la credibilidad. Imagínate, yo tenía solo un departamento. Solo un departamento, son vos tenías marcas, 18. Entonces Es al que no final entendés cómo veamos y funcionan las entendamos la Está bien. diferencia y la realidad entre lo que representamos cada uno. Y al final del día, mi lucha es porque Honduras tenga un mejor futuro, no luchar contra los que inútilmente han querido sacar este país supuestamente adelante y en las acciones han hecho absolutamente todo lo contrario. Incapaces de abolengo, literal. No, hombre, yo me sorprendo cada vez, se supera a sí mismo. Le mandaron a tenés que decir algo. No podés quedarte callado por lo que dijo Carlos Eduardo. Decí cualquier cosa y la di. Y Incapaces sigue de abolengo. El útil. De abolengo. Oíme vos. Hay que investigarlo, no ¿qué tenés es abolengo? tamaño para hablar de personajes de mi familia. No sabes ni la historia de la familia Reyes. Yo dije que alguien inútil no Distintos a tu lo familia. no lo tomen como un insulto. no. Un inútil es una persona que no es útil para el pueblo hondureño en la plataforma en la que No, está. yo sé. No Yo se por eso moleste. me imagino que cuando No vos se decís molesten. eso es porque te sentís útil. No, yo nunca he tenido un cargo, nunca Ni he yo, sido pero es que te diputado. estoy diciendo que Entonces, al qué cargo he final tenido. demostraré que soy útil o no cuando tenga un cargo. No, si es que ya lo estás público. demostrando. Punto y Sos final. útil al narcotráfico y Está a la bien. corrupción, defendiéndola. Está Eso es lo bien. que haces. Está bien. Eso Y es lo lo que que hiciste toda la durante... vida vas a decir No lo los mismo. 12 años. ¿Cuántos años? ¿A los cuántos años de Juan Orlando fue que, Saludos. que te sumaste a él? Porque Pueblo primero hondureño, que Dios me lo atacaba. bendiga. Que Dios me los bendiga. En el nombre de Dios. Ahora mezclan a Jo con Dios. No, hombre, te conocemos, Gilbert, conocemos tu partido, conocemos sus actuares, conocemos a los líderes que has apoyado, a quienes has sido útil. Hay quienes les dicen tontos útiles. Tal vez no voy a ponerle ese calificativo, pero así se den para muchas personas. Buenas noches, buenos días, pueblo hondureño. Gracias a Raúl por invitarnos a este programa y esperemos que la verdad salga y la realidad se imponga. Y las soluciones de Xiomara tendrán éxito al final de su gobierno. Todos verán la diferencia que nos gobierne el narcotráfico y la corrupción a que nos gobierne una persona decente, honrada, como no le gustan a ellos porque con ella no se pueden hacer los business que les encantan hacer. Buenos días y hasta pronto. Bien, buenos días, nos vamos. Así están los nacionalistas y los de Libre, enfrentados. Buenos días.